Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Bueno, esta tarde vamos a compartir la palabra de Dios en Mateo 14, 22 al 36, para que pues alisten su Biblia. Vamos a orar un momento. Dios, esta tarde, Señor, quiero darte gracias, Dios, por tu iglesia, por tu pueblo. Quiero pedir, Señor, Dios de los cielos, que ilumines tu palabra en nuestro corazón, que ilumines tu palabra en nuestro entendimiento, que nos permitas tener un corazón abierto, dispuesto para recibir de ti, de tu mesa, Señor, el alimento, ese alimento espiritual, Señor, ese alimento que va a nutrir nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, ese alimento que va a fortalecernos, ese alimento, Señor, que va a prepararnos, Señor, y dándonos fuerzas para enfrentar lo que pudiera venir delante de nosotros. Yo te quiero dar gracias y pedir que tu Espíritu Santo, Señor, sea hasta ahora tocando nuestros corazones, Señor, que sea implantando esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir el tema, una travesía hacia el lugar de sanidad. Una travesía hacia el lugar de sanidad. Dice Mateo 14:34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. En la historia contada por Lucas en Mateo 14, del 22 al 36, que es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, encontramos paradójicamente que el nombre Genezaret significa curar. No obstante, Mateo 14:35 nos dice que Genezaret estaba repleta de personas enfermas, de toda clase de afecciones, tanto físicas, emocionales, posiblemente espirituales. Ya saben que nos referimos a problemas demoníacos en sí, ¿no? Ahora, nosotros los cristianos solemos decir a boca llena que la nación donde vivimos es tierra de bendición y no obstante, pues reina la anarquía, los problemas sociales, familiares, económicos, el pecado, abunda la apostasía en las iglesias, bueno, etcétera. Entonces pedimos al Señor, Señor, sana nuestra tierra. Esto, pues, sin estar nosotros mismos sanos de estos mismos asuntos. Entonces, a veces pedimos sanidad para otros, pero nosotros mismos como iglesia no estamos sanos, no estamos listos. Ahora, también pasa que poco experimentamos todo lo que Jesús quiere que experimentemos y pues de alguna manera, eh, como no lo vivimos, pues tampoco lo transmitimos y eso no ayuda a que la gente afuera de nuestras congregaciones eh, vea que somos de ayuda para ellos. Piense en la palabra curar. Luego pregunte, ¿qué acompaña la sanidad dada por Dios? Porque la mayoría de nosotros solo pensamos en la sanidad en cuestión de lo que acabo de decir, física, emocional, espiritual, libre de demonios. Sin embargo, Jeremías 33:6, que creo que lo conocemos, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mire que aquí hay dos palabras claves, paz y verdad. Así que la sanidad viene acompañada de paz y de verdad. Quiere decir que cuando una persona es sana, tiene paz. Y cuando una persona sana, manifiesta la verdad. Ahora, ¿qué tipo de paz? Pues obviamente una paz tan abundante que nada la va a opacar. ¿Y qué tipo de verdad va a manifestar? Pues una verdad que convierte el corazón humano, que una verdad que ayuda al ser humano a encontrarse con Cristo. Entonces, cuando una persona es realmente sana, también transmite esa sanidad predicando a otros de Cristo o enseñando a otros de Cristo. Ahora, entendemos por esto entonces que una iglesia sana es una iglesia que mantiene la paz en cualquier circunstancia, pues no está atortolada y que no vive pues ni engañada ni por la apostasía, ni por el sistema del mundo, ni por los caprichos de su carne, eh, y en otras palabras, que mantiene la fe en Dios y su palabra por sobre todo lo que acontece en un mundo viciado
por el pecado. Bueno, un mundo engañado y sin verdadera paz es entonces el resultado de una iglesia enferma de incredulidad, de apatía, de desidia. eh, ¿Por qué no decirlo? Una iglesia que vive engañada todavía. Entonces, a veces culpamos al mundo de estar como está, pero realmente la iglesia es la que está llamada a cambiar el mundo a- con el evangelio de Cristo. Y si el mundo no está cambiando es porque la iglesia está enferma. La iglesia necesita llegar al lugar de sanidad. Mire lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Creo que ustedes notan esas dos palabras, incredulidad y engaño. Lo que hace que la iglesia viva engañada y que no pueda ser útil para sanar la tierra es que vive en el engaño. Y de alguna manera hoy vamos a ver un poquito cómo Dios va a librarnos de ese problema de la incredulidad que nos hace estar engañados, que nos hace vivir en el pecado. Entonces, en Mateo 14, 13 al 21, pues nos cuenta ya Lucas, perdón, nos cuenta ya Mateo, que Jesús había alimentado sobrenaturalmente a más de 5.000 personas, se cree que era más, al menos unas 15.000. No obstante, a pesar de eso, al parecer, los discípulos estaban viendo a su maestro más como un simple milagrero más, alguien buena gente que ayuda a los desvalidos con cosas superficiales como el alimento y las sanidades físicas. Sin embargo, debían ver a Jesús como el Hijo de Dios que viene a encargarse de la enfermedad del pecado. Jesús, pues vino a encargarse de esa forma sutil de incredulidad que, pues por desconocimiento de la palabra de Dios, hace que la gente piense que Dios es un monigote, una especie de salvavidas cósmico, ¿no? Que pues debe encargarse de sus problemas cotidianos, porque eso es lo que la mayoría de gente busca en las iglesias, que el Señor le arregle sus problemas cotidianos. A él no le interesa la vida eterna, le interesa estar bien aquí. Ahora, creo que los discípulos también estaban un poquito desubicados y pensando tal vez en Jesús de esa misma manera y Cristo tiene que hacer algo importante. Así que los discípulos deben reconocer el verdadero carácter de Cristo, que Él es Dios. Ahora, el maestro, entonces Jesús decide llevarlos a la cura. Dicha cura es la fe. Entonces, Cristo les va a dar una lección que va a aumentar la fe de los discípulos. Ahora, la fe de ellos debía convertirse en una experiencia real, porque es que el punto es que la mayoría de personas tienen una fe doctrinal. Ellos creen que Jesús es el Señor, pero no creen que ese Jesús les llene su alacena, que ese Jesús los sane de sus problemas físicos, no creen que ese Jesús los puede librar de la muerte y aún temen a la muerte porque creen que ese Jesús como que de pronto no los lleve al cielo. Entonces están aferrados aquí. Así que ellos tenían que cambiar ese pensamiento subjetivo que tenían de Jesús el milagrero y entonces eh, cambiar esa forma del Dios Aladino, ¿cierto? A el Dios que gobierna el universo, la naturaleza, la creación, como Él quiere y para lo que quiere. Entonces los discípulos pues iban a aprender quién es Jesús realmente a través de lo que Mateo llama una travesía. Pregunta, ¿para qué sirve una travesía con Jesús? Bueno, el texto inicial cuenta el final y el comienzo. O sea, el texto que leímos iniciando este tema nos cuenta el comienzo de lo que fuera un nuevo tiempo en el ministerio terrenal de Jesús. Quiere decir que de ahí en adelante se va a partir la historia de Cristo y sus discípulos en dos. Veámoslo en Mateo 14, 34 al 36. Dice, y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mire cómo es el final de la historia. En el final de esta historia contada por Mateo, pues vemos
gente que conoce a Jesús, que recibe todo tipo de sanidad, que además cree de una forma más sencilla. Genezaret ahora sí puede ser llamada una tierra sana. Ustedes lo recuerdan, ¿qué significaba Genezaret? Tierra o lugar de curación. ¿Y qué había? Enfermos. Ahora que no hay, ya no van a haber enfermos porque Jesús está en ese lugar. Ahora, tuvo que haber una travesía, tuvo que haber un atravesar de un lugar a otro, pero los discípulos de Jesús tenían que acompañar a Jesús en esa travesía, en ese atravesar de un lugar a otro. Así que nosotros estamos viendo la tierra, estamos viendo este momento que estamos viviendo, nuestras congregaciones y pensamos que la iglesia necesita atravesar a un lugar donde ya no declaremos que la tierra es sana, sino que veamos una tierra sana. Y eso lo vamos a hacer si caminamos con Jesús en este proceso que Él quiere que nosotros vivamos. Qué interesante que cuando Jesús pasa con sus discípulos a aquel lugar, Genezaret, ya no hay largas oraciones, ni muchos sermones, ni una gloriosa manifestación, sino una gloriosa manifestación del poder de Dios que responde al deseo de la gente. ¿Sí? La gente ahora ve a Jesús como el Señor. Puedo decirlo claramente, la gente está experimentando ahora un avivamiento. Y pues los discípulos debían estar preparados para participar de ese avivamiento, como la iglesia de hoy pues debe hacerlo. Usted y yo estamos llamados a prepararnos para un avivamiento y creo que es lo que Dios quiere hacer. Ahora, surge una pregunta y es, ¿qué es una travesía? Entonces, se define travesía a todo viaje o itinerario que supone alguna clase de riesgo y que suele relacionarse a una aventura. Entonces, podemos pensar que lo que estamos viviendo puede ser una aventura, puede ser una travesía. Sí, muy riesgosa. Ahora, quien inicia una travesía sabe que se expone a situaciones imprevistas, por lo general vinculadas a las condiciones climáticas o al desconocimiento del terreno. De nuevo, como iglesia estamos desconociendo totalmente en qué puede terminar todo esto que podemos estar viviendo hoy. ¿Sí? Ahora, el idioma griego define la palabra travesía con diaperao, que significa cruzar al otro lado o quedar en otro lado o lugar o posición. Pues podemos concluir que los discípulos no serían los mismos tras este emocionante acontecimiento. Ahora, iban a pasar a otro lado. Usted y yo vamos a pasar a otro lado después de esta travesía. Ahora, la forma etimológica, es decir, las palabras que componen la palabra travesía, amplían su significado de una forma impresionante. Las mismas palabras son las siguientes, del griego trotón. Trotón, suena a trotar, y eso significa. Este término se dice a una caballería o a un caballo que cambia de un paso ordinario o normal al trote y señala más bien lo que es un cambio de velocidad o ritmo en el crecimiento de algo. Así que los discípulos iban a experimentar un crecimiento en su ritmo espiritual y su fe como resultado de esa travesía. Creo que usted y yo también no vamos a salir igual. Tendremos que salir creyéndole más a Dios, tendremos que salir más crecidos espiritualmente después de esto. El griego también usa el término trapezoide, de donde surge trapecio, y es un término matemático y significa desde la parte física algo que no tiene paralelo o que es sin igual. Entonces, los discípulos iban a tener un encuentro sin igual con Jesús. Ellos iban a ser convertidos en un ejército sin igual para Dios. Entonces, esto no va a tener igual, eso no va a repetir y tal vez no se repita, pero nosotros tampoco tendremos que ser los mismos. Entonces, no solo vamos a estar en otro lugar, no vamos a ser los mismos. Ahora, trapezoide también se utiliza para convexo. Convexo es algo que tiene curva, por lo que se dice de trapezoide que cambia la dirección de las cosas o que mantiene una forma diferente. Así que los discípulos de Jesús iban a experimentar un cambio de dirección en su relación con Él, iban a experimentar un cambio en sus propias vidas, o sea, iba a haber
una curva, iban a tener que ir hacia otro lugar diferente al que ellos habían pensado. De alguna manera, ellos también volverían su mirada hacia Él como nunca lo habían hecho antes. En otras palabras, casi que Jesús los está llevando al arrepentimiento de manera forzosa a través de este proceso. Y creo que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Ellos tendrían un giro en su fe. Ellos saldrían viéndose y pensando diferente a como estaban acostumbrados. Adquirían además, y esto es importante, la capacidad de dar el giro a las circunstancias difíciles. Ellos iban a aprender cómo se le da el giro a una situación. Creo que usted y yo lo estamos aprendiendo. El griego también usa el término terqueza. Terqueza, de donde viene el término terco, dice es la cualidad de terco y obcecado. El término aquí se refiere a un tipo de obstinación, pero no de obstinación negativa, sino a esa fuerza o eso que produce la superación personal sobre los obstáculos y las adversidades. Quiere decir que los discípulos iban a aprender a superar las adversidades, a superar los obstáculos a través de esa travesía. De ahí el término obcecado, porque obcecado, ¿qué es? Es alguien que queda ciego repentinamente, pero desarrolla de forma instintiva, o sea, reacciona con sus otras capacidades, el tacto, el olfato, el gusto, etcétera. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo en particular. O sea, él quedó ciego y igual tiene que llegar a donde tiene que llegar, ¿sí? Entonces, eso es terqueza, se impulsa. Quiere decir, también está cegado por una visión, por una meta, por un objetivo. Y aquí hay algo importante respecto a los discípulos. Ellos iban a aprender que la visión de Jesús es hacerse Señor en los corazones de las personas. Mire que es importante porque hoy la iglesia ha hecho de la iglesia el fin. Entonces, nos gusta que la gente vaya a la iglesia, pero no estamos haciendo que la gente llegue a Cristo. No estamos haciendo que Cristo llegue a la gente. Entonces, es lo que Dios va a lograr, que las personas vean en la iglesia a Cristo como nunca lo han visto. Porque si nosotros vemos las noticias y vemos todas las barbaridades que hoy se hablan, aún de muchos pastores hablando, profetizando, diciendo un montón de barbaridades, nos damos cuenta que la iglesia necesita manifestar a Cristo porque la gente no está viendo a Cristo, está viendo un poco, perdóname la expresión, de payasos, de gente eh, hablando barbaridades que no tienen nada que ver ni con Dios ni con la Escritura. Entonces, el mundo va a tener que ver a Cristo en su iglesia. Así que podríamos concluir en esta parte que los discípulos aprenderían que se puede ver a Jesús, pero ¿cómo se puede ver? Viviendo por fe y no por vista. Entonces, después de esa travesía, los discípulos aprenderían la importancia de vivir por fe y no vivir por vista. Creo que eso que los discípulos están experimentando y van a experimentar allí nos refleja mucho lo que estamos viviendo hoy. O aprendemos a vivir por fe o salimos iguales como entramos, ¿sí? Pero Dios quiere que crezcamos, que avancemos. Dios quiere que le demos un giro a todo esto. Ahora, mm, ¿cuándo termina la travesía? Que pues Mateo nos cuenta lo que ellos van a experimentar allí, pero ¿cuándo termina? Ya sabemos que una travesía implica peligro, zozobra, adrenalina, dolor, sentido de abandono, bueno, entre otros. Sin embargo, la travesía no termina hasta que Jesús obtenga lo que Jesús desea de cada uno. Quiere decir, usted y yo estamos metidos en una travesía, pero hasta que Él no obtenga lo que quiere, no nos va a dejar. ¿Sí? Porque dice, no te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que me decidí hacer. Eso es lo que el Señor le dice a su iglesia. Ahora, también debemos reconocer que la tormenta que acompaña la travesía es causada por Jesús mismo, y esto es importante, porque es por su voluntad. Ahora, ¿por qué la tormenta se arma? Se arma porque hay un hombre
caminando sobre las aguas. De alguna manera está violando las leyes naturales. Entonces, es como si el mar reaccionara a esa violación de las leyes naturales. Es su creador exigiéndole hacer algo que no está acostumbrado. El agua no está acostumbrada a sostener a nadie encima de ella, como tener que sostener a Jesús caminando sobre él. Entonces, eso rompe la cotidianidad y los acontecimientos pues, del orden natural. Qué importante que sepamos esto. ¿Por qué? Mire lo que dice Mateo 14:32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pareciera intencional que Jesús armó la tormenta. O sea, Jesús monta a los discípulos en el barco, pero Jesús también está armando él mismo la tormenta. Ahora, casi que parece que la tormenta tiene un plazo. ¿Cuándo? Cuando Jesús se quite del agua. Cuando Jesús subió al barco, se calmó la tormenta. Ahora, ¿por qué se calmó? Porque Jesús obtuvo lo que quería obtener de sus discípulos. Ellos tenían que reconocer que Él era el Hijo de Dios. Usted y yo tenemos que reconocer quién es el Señor en la iglesia. Porque a veces estamos esperando que el pastor nos diga qué hacer, qué no hacer. Porque a veces estamos esperando que la iglesia funcione sola, que los otros hermanos hagan, pero no nos estamos dando cuenta que Jesús nos está llamando a nosotros, de que cada uno tiene que tener un reconocimiento personal de quién es Cristo en su vida. Entonces yo le pregunto, ¿quién es Cristo en su vida? Porque hasta que usted no lo sepa, hasta que usted y Cristo no esté convencido, la tormenta va a seguir. Ahora, en el caso de la iglesia y del propio creyente, la tormenta depende del lugar en donde Cristo esté posicionado. Si Jesús está fuera de su barca, o sea, de su vida, si Jesús está lejos de nuestro alcance emocional, porque todavía no lo siento, o de nuestro alcance espiritual, o de nuestra cotidianidad, quiere decir, Él todavía no es el Señor sobre nuestra alacena, sobre nuestros servicios, no es el Señor sobre nuestros hijos, el cómo los criamos, etcétera, entonces vamos a tener problemas. ¿Sí? Si nosotros no vemos a Jesús como el Señor sobre los acontecimientos mundiales, también tenemos problemas. ¿Sí? Ahora, porque en ese sentido el creyente eh, está en incredulidad y está desconociendo el carácter de Jesús. Entonces, eso hace que la tormenta sea más amenazante de lo que pudiera ser. Ahora, con ese pensamiento en mente, es importante permitir que Jesús se haga cargo del tormentoso problema, ¿cierto? Desde adentro del corazón. Quiere decir, la travesía no es lo que está pasando afuera, es lo que tiene que pasar dentro del corazón de cada uno de nosotros en medio de esta circunstancia que se levanta, ¿sí? Entonces, Jesús va a traer la calma necesaria, pero no esperemos la calma afuera, esperemos la calma adentro, en el corazón. Así que la demora es de la iglesia, que entienda que depende totalmente de Cristo si quiere sobrevivir en este mundo movido por las olas. Ahora, ¿quién inicia la travesía? Bueno, la gente suele cuestionar si el problema que está viviendo es el resultado de alguna mala acción suya o si es de carácter demoníaco o si está a cargo del asunto. Pero es importante aquí que entendamos que los discípulos están experimentando no un castigo, sino un procesamiento. Están siendo procesados para su crecimiento espiritual. Y que por tanto es Jesús mismo quien va a poner el viaje y va a proponer el viaje, ¿cierto? En ese sendero pues desconocido para ellos. Eso dice Mateo 14:22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Ahora, vemos que fue pues Jesús quien los hizo entrar en la barca para ir al otro lado y por tanto es importante recordar que no se trata de buscar culpables. Ay, ¿quién sería el culpable? ¿El gobierno? ¿Sería China? ¿Sería Estados Unidos? ¿Quién sería el culpable de todo esto? ¿Sería yo? ¿Sería fulano que pecó? No, 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 no. No se trata de encontrar culpables, sino más bien de ver esto como una invitación de Dios a crecer. Y esa es nuestra óptica. Tenemos que ver esto como una invitación de Dios a crecer. Ahora, y recordar que el que inició la travesía, por obvias razones, también la va a terminar. Ahora,
¿Qué elementos acompañan una travesía? Lo primero es un aparente sentido de abandono. Entonces, cuando usted entra en una travesía, usted se va a sentir solo. Parece contradictorio que los discípulos se vean en una tormenta y Jesús se vea aparentemente ocupado en un asunto como la oración. Entonces, Mateo 14:23 nos cuenta que despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte. Y pues cuando llegó la noche estaba allí solo. Mucha gente dice, yo no necesito que oren por mí, es que el asunto no es de oración, es que el asunto es que me ayuden. Entonces, creo que menosprecian esos ejercicios espirituales. Y por eso es importante que nosotros entendamos el valor de refugiarnos en el secreto con Dios. Mire que Jesús va y está a solas con el Padre. Y creo que era lo que también los discípulos pudieran haber hecho, haber clamado a Dios. Ahora, mientras se observa a la piedad, o sea, a la oración, al ayuno, al estudio de la palabra, todo lo que debemos estar haciendo, pues Jesús va a interceder por sus discípulos, porque es posiblemente lo que Jesús está haciendo allá mientras ora. Mire lo que Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo me imagino que Jesús también pudiera estar allá orando diciendo, Señor, que no se ahoguen en su incredulidad. Ahora, a Jesús no le interesan tanto las tormentas externas como aquellas que anegan el corazón en la incredulidad. O sea, no hay peor tormenta que la incredulidad en el corazón, porque eso hace que uno piense una cosa, el otro día piensa otra, un día se desespera por una, otro día se desespera por otra, no haya paz. Ahora, posiblemente Jesús estaba acompañando a sus discípulos al buscar del Padre que les enseñara de su gracia salvadora, porque la verdadera salvación para ellos sería estarse quietos y ver la salvación del Señor. Entonces cobra sentido la frase antigua dicha por Dios a Moisés, estaré contigo. Ellos tenían que recordar, Jesús es el que está con ellos. Y debieran entender algo, estaré dentro de ti. Porque solo Jesús dentro de esa débil barca va a calmar la tormenta. Así que si Cristo para usted todavía no está dentro de usted produciendo la paz suficiente, entonces usted necesita decirle, Señor, yo quiero que tú estés dentro de mí produciendo la paz suficiente, porque desde fuera Jesús se ve como una amenaza, porque ellos lo vieron inclusive como un fantasma, pero desde adentro Jesús es la solución. Entonces, si usted espera que Dios arregle el problema afuera, se montó en un peladero. Más bien dígale, Señor, arregla el problema en mi propia forma de verte, en mi corazón. Ahora, lo segundo que vamos a aprender es que todos estamos en la misma barca. Y eso creo que no lo podemos dudar, ¿cierto? Hoy todos estamos en la misma barca. Mucha gente cree que la fe es únicamente para algunos pocos que son llamados a ese tipo de experiencia sobrenatural. Ellos olvidan que la iglesia es una sola a los ojos del Señor y que el llamado a crecer es de cada uno de sus hijos. Entonces usted no puede decir, ay, no, que el pastor ore por mí, para que Dios me provea o me ayude, para que Dios me sane, o para que Dios me guarde. Pero, perdón, perdón. No, 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 usted tiene que crecer en su oración, usted tiene que crecer en su dependencia en Dios, usted tiene que crecer en la fe. Entonces, tiene que crecer en el servicio a Dios, porque no depende de que si usted tenga un cargo o no en la iglesia. Entonces, mire que eso es importante. Entonces, para cambiar esa ambigüedad, Dios nos mete a todos en la misma situación. Con eso todos quedamos cortados por la misma tijera. Y allí cada quien se hace responsable pues por el desarrollo de su fe, de su espiritualidad, porque ya no es que me toca ir a orar, no, ahora me toca orar en mi casa. De mal así al que el pastor me diga o no me diga, tengo que orar, sea que el pastor me diga o no que tengo que predicar, pues búsquese a quién le va a predicar, ¿sí? Ya no se trata de que alguien más nos diga, es que aquí nos vamos a involucrar todos porque todos estamos metidos en la misma barca, tiene que crecer la oración. Tienen que dejar de buscar soluciones humanas. Hay que mirar a Dios. Hay que empezar a empatizar con otros. Hay que ejercitar la fe de manera verdadera. Así que, pues al terminar la tormenta, cada quien va a tener su propia experiencia que compartir con aquellos a los que les pasó por el lado, porque hay mucha gente que no se va a dar cuenta que esto fue un llamado de Dios. Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces mire que finalmente el mayor descubrimiento, ¿sabe cuál va a ser? Que Jesús es el Señor.
Si usted no descubre con esto que Jesús es el Señor, está grave, ¿sí? Porque de alguna manera nuestros señores, aquellas cosas a las que nos aferramos, que nos gobiernan todos los días, el afán, la ansiedad, la preocupación, la angustia, la desesperación, el jefe, el profesor, ellos van a desaparecer en medio de esa barca. Solo van a poder mirar a Jesús. Para eso sirve una travesía. Ahora, en tercer lugar, vamos a comprender y debemos comprender que, que debemos crecer en la fe y que eso no es un asunto fácil. Y se debiera sacar por el ojillo, ¿cierto? La conclusión. Sin embargo, hay quienes no logran comprender por algún mal concepto respecto a la fe, que les lleva a hacer de cuenta que no está pasando nada. Entonces hay gente que cree que no. Entonces ignoran la tormenta o simplemente esperan a que se acabe pronto porque no quieren aprender nada, solo quieren que se acabe la tormenta. Ahora, si usted está solo esperando a que se acabe la tormenta y no está creciendo y no está avanzando y no está aprendiendo y no está su fe desarrollándose, también está en un problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está encegueciendo y no está pudiendo ver al Señor como debe verlo. Se está quedando con una figura fantasmal de la persona de Jesús, que le va a producir el mayor zozobra, ¿sí? Entonces no va a ver a Dios como tiene que verlo. Y pues de alguna manera pues va a tratar de actuar para escapar de algo que no tiene salida, porque hay algo interesante con el término travesía y es, no tiene salida. La única salida está en Jesús. No hay otra salida, no la hay. Ahora, mm, creo que de alguna manera hay algo importante aquí en la historia y es que Jesús les habla y ellos como no ven, no lo ven porque está oscuro, ellos tampoco conocen su voz y eso es tremendo pensar en esto, porque realmente lo que los va a rescatar es esa voz. Mateo 14, 24, 26 dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento pues les era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, los discípulos viendo, pues se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Mire que ellos estaban más preocupados en gritar ellos con su miedo que en oír la voz de Jesús. Ahora, ¿era normal que gritaran ante una tormenta? Claro, ante una figura extraña que aparece delante suyo en la oscuridad de la noche entre truenos y olas aterradoras. Claro, sin embargo, no era normal que ellos dudaran de Jesús, que hace unas horas antes habían alimentado toda una multitud, ¿sí? Ahora, ¿acaso no eran ellos los discípulos de Jesús? Y un discípulo debía seguir las pisadas de su maestro. Así que es importante que ellos entiendan que si Jesús les había enseñado a estar tranquilos, debían estar tranquilos. En cuarto lugar, toda travesía conlleva un factor sorpresa. Cuando me refiero al factor sorpresa en esta travesía, pienso en el arriesgo eh, personal, en busca de una experiencia más profunda que el simple hecho de que la tormenta cese. Entonces no es, ay, solo espero que esto se acabe pronto. No. La tormenta igual iba a cesar en cualquier momento, de todas formas. Sin embargo, un impulso interno en el corazón debiera hacernos decir, debe haber algo más para mí en medio de esto que estoy viviendo, de este asunto, ¿no? Ahora, el mayor milagro no es que pare la tormenta, porque pues eso no es un milagro. Estamos frente a un encuentro con el Dios del universo. Piensen allá en los discípulos y Jesús allí en el agua. Un encuentro con el que puede llevarnos más allá de la solución de meros problemas cotidianos. Quiere llevarnos, ¿saben a qué? A caminar sobre las aguas. Entonces, esa fue la idea que pareció apoderarse de la mente de Pedro. Jesús está caminando sobre las aguas y casi que él parece decir, si mi maestro lo hace, yo puedo hacerlo. De hecho, pues esa era la premisa entre los discípulos que se hacían discípulos de un rabino en Israel. Dice, pisaré el polvo que tú pisas. Esa era la frase que ellos usaban para seguir a un maestro. En este caso, era una oportunidad única, o sea, era pisar
el agua que Jesús pisaba. Entonces, era un llamado. Entonces, eso debió haber pensado el discípulo más precoz del grupo que fue Pedro, ¿cierto? Ver al maestro caminando sobre las olas, de alguna manera, era más una insinuación que otra cosa. Entonces, Jesús nos está insinuando, tengo más. Jesús nos está insinuando, quiero que hagan más. Jesús nos está insinuando, no esperen a que calme la tormenta, busquen más, métanse, hay más, yo quiero enseñarles más, yo quiero que experimenten más, yo quiero que me sigan de unas formas diferentes que no lo han hecho, ¿sí? Ahora, qué importante esto, porque eso implica salir de la incomodidad. Ahora, Pedro sale de la incomodidad, pero ¿sabe hacia dónde va? Hacia el centro mismo de la tormenta. Y de alguna manera no solo camina hacia el centro de la tormenta, camina hacia el hacedor de tormentas. Y esto nos dice algo importante y es que Dios nos está llamando a entrar en Él, a refugiarnos en Él. No se trata solo de quedarnos en la casa quietos, es de refugiarnos en Cristo mismo. Porque si Él genera las tormentas y yo estoy en Él, las tormentas no me afectan. Al contrario, yo veo cómo es que las tormentas se arman y cómo es que las tormentas se calman. Aprendo más. Ahora, por un instante el discípulo pues pudo ver las cosas desde otra óptica. ¿Desde cuál óptica? Desde la óptica de Jesús. Yo me imagino a Pedro mirando a los discípulos, a sus compañeros allá en la barca. Y él aquí dándose un lujo que nadie más se podía dar. Ahora, usted y yo podemos darnos el lujo de ver las cosas desde la óptica de Dios y dejar de mirarlas desde la barca. Dios nos está llamando a refugiarnos en Él. Ahora, Pedro le responde a Jesús ahí en el versículo 28 al 31, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Saben que aunque el intento fue fallido, esos instantes debieron dejar una gran lección a todos y ganar la sonrisa del Padre. Fue una experiencia inolvidable que nadie más le podría contradecir al hombre que la vivió en carne propia. O sea, él pudo decir, igual lo viví, yo me di el lujo, yo pude hacerlo. Pedro, de alguna manera, sorprendió a Jesús, sorprendió a sus compañeros de viaje, incluso debió sorprenderse a sí mismo andando sobre el mar. Hoy, ¿sabe qué nos sorprende hoy? Que haya sido el único que se arriesgó a una experiencia tan profunda en obediencia a la palabra de Dios. Creo que muchos de nosotros no nos hemos arriesgado a creerle a Dios por más cosas, por más de lo que su palabra dice para nosotros. Creo que Jesús esperó y quisiera pensarlo, que todos sus discípulos dijeran, oiga, si Pedro lo hace, camine a ver, y se hubieran lanzado todos al agua y haber convertido ese momento en una fiesta, todos allá chapaleando encima del agua. Hubiera sido algo pues fascinante, creo yo, para Jesús haber visto a todos sus discípulos brincar de la barca a hacer lo mismo, a disfrutar de un momento como ninguno. Creo que el llamado de Dios es a que toda su iglesia experimente su gloria, su poder, pero creo que nos hemos quedado cortos en eso. Y saben, hay experiencias que van a ser irrepetibles y las vamos a anhelar un día. El quinto elemento en esta travesía es aprender a caer y levantarse. Y eso es importante también resaltarlo porque eh, a veces decaemos en la fe, ¿no? En medio de las circunstancias, pero no podemos quedarnos hundidos para siempre ahí en la incredulidad. Y esto es importante tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque Pedro se hundió, pero no olvide que Jesús estaba ahí y que el plan fue de Jesús. El objetivo trazado lo trazó Jesús. Y pues obviamente Él nos está enseñando aquí algo importante. Y es que no es solo la experiencia que tenemos, es la relación que tenemos. Pues Pedro tuvo una experiencia caminando sobre el agua, pero cuando Jesús le tomó para levantarle, tuvo una relación con Jesús. Pudo ver a Jesús como su Salvador. Pudo ver a Jesús como quien
le ayuda aun cuando cae, aun cuando eh, falla en su fe, ¿no? Porque dice al momento Jesús extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, claro, llamó la atención de él, lo merecía, lo necesitaba. Sin embargo, la Biblia nos dice algo importante de la bondad de Cristo en medio de nuestros decaimientos, que no podemos acostumbrarnos a ellos, pero nos enseña algo. Mire lo que dice Romanos 4:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Entonces, al menos Pedro también pudo decir, y tuve el lujo de hundirme, pero porque intenté, ¿sí? Pero dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que quiere decir que la fe se va a ir entrenando, se va a ir desarrollando. Así que su fe va a ir, tal vez a veces falle un poco, pero a medida que usted experimenta el caminar sobre el agua, se va a hacer como una realidad, ¿sí? Se va a hacer mucho más fuerte que usted ya le cree a Dios por más cosas y ya esa experiencia que es real, que es una experiencia, pues nadie se la va a quitar. Pregunta, y con esto ya voy concluyendo, es cómo termina una travesía. Mm, la adoración va a ser el factor predominante cuando termine una travesía. Mire lo que dice 14, Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Pues, al parecer, este reconocimiento humano de la presencia y poder de Cristo prepara un ambiente para mayores manifestaciones de Dios. Porque no podemos decir que adoraciones, muchos de esos cantos que cantamos y que a veces no nombran ni a Cristo, ¿cierto? Adoración es el reconocimiento de quién es Cristo, pero porque lo experimentamos. La adoración no sale de un conocimiento, sale de una experiencia, no sale de una información, sale de una experiencia. Entonces, el verdadero adorador eh, ha, ha tocado la mano del Salvador. El verdadero adorador ha tenido una experiencia real con Cristo. Mire lo que dice Mateo 14:34 y este sería como el ambiente que se creó detrás o después de esta travesía. Dice, y terminada la travesía, vinieron a Genezaret cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, y ya lo leímos, ¿cierto? Enviaron noticias por todos lados y traían los enfermos y los enfermos solo tocaban a Jesús y eran sanados. ¿Saben que eso me habla de un avivamiento? Después de esta travesía que estamos viviendo todos, vamos a vivir un avivamiento. Y un avivamiento es que mucha gente va a venir y de alguna manera ni siquiera va a tener que hacer mucha fuerza para recibir un milagro, una sanidad o para convertirse a Cristo, sino que va a haber una manifestación tan gloriosa de Cristo mismo que va a ser fácil, va a ser sencillo. Por eso digo, aquí hay una experiencia tan profunda, tan especial. Ahora, ¿por qué? Porque un avivamiento en pleno, pues es la exaltación de Cristo en la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia no está viviendo un avivamiento? Porque la iglesia no conoce que Jesús es el Señor. Porque la iglesia todavía no está viviendo a Jesús como el Señor de su alacena, el Señor de su casa, el Señor de sus servicios, el Señor de sus hijos, el Señor de su esposa, de su esposo. No lo está viendo así. Y entonces por eso no hay un avivamiento. Y es lo que Dios está produciendo. Nos metió a todos en esta misma barca. ¿Sí? Qué importante. Qué importante. Entonces, usted y yo hoy estamos en este barco llamado cuarentena. Le hago la pregunta. ¿Está usted dispuesto a cruzar a un lugar más glorioso con Jesús? ¿Usted recuerda el significado de la palabra Genezaret? Genezaret significa curar. Ahora, usted reconoce que la verdadera cura para el problema que tenemos hoy y para el problema humano, que es el pecado o que es la muerte o cualquier otro asunto, es únicamente Jesús, es únicamente su palabra, es únicamente la fe.
Entonces, usted y yo como iglesias, hasta que no veamos que la única salida está en Cristo, si seguimos esperando que los gobiernos decidan, si seguimos esperando que otros nos digan qué hacer o qué no hacer, y no nos metemos con Jesús en esa aventura, entonces vamos a quedarnos ahí estancados. Pero si nos metemos en esa aventura y reconocemos que Cristo la inició y reconocemos que Él quiere llevarnos a otro lugar y a nivel espiritual y que Él quiere llevarnos es a un avivamiento y que Él quiere prepararnos para ese avivamiento, entonces esa travesía va a ser una experiencia de aventura, va a ser una aventura con Jesús. Y es lo que Dios está llamando hoy a que cada uno de nosotros experimentemos. Ahora, ¿será que la iglesia puede ofrecer esa cura sin estar dispuesta a enfrentar y entender su propia travesía con Cristo? O sea, si nosotros mismos como creyentes no estamos entendiendo nuestra relación con Cristo, no estamos entendiendo nuestra posición en Cristo, no estamos entendiendo la fe, no estamos entendiendo la sanidad, no estamos entendiendo las tormentas como de parte de Dios, no estamos entendiendo esto, ¿cómo pretendemos que el mundo lo entienda? Entonces, usted y yo estamos llamados a pasar a otro lado, a darle un giro en nuestra cabeza a nuestra vida espiritual. Ahora, usted sabe, y con esto termino con un versículo, ¿usted sabe a dónde quiere llevarle el Señor realmente? Mire lo que dice el Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente. Pregunto, ¿por cuánto tiempo Dios va a ser su Dios? ¿Va a ser su Dios eternamente? ¿Va a ser su Dios para siempre? Si es así, entonces Dios no va a dejar de ser Dios si usted perdiera la vida. Dios no va a dejar de ser Dios si su alacena queda vacía. Dios no va a dejar de ser Dios si usted le falta para el servicio. Dios no va a dejar de ser Dios si pierde un familiar. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Ahora, si Dios es su Dios eternamente y para siempre, Dios no nos va a atravesar simplemente un mar, un río, como les pasó a los discípulos, ¿cierto? Ellos atravesaron de orilla a orilla. No, nosotros vamos a atravesar a un lugar muchísimo mejor. Dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Oiga, miren, la muerte está aquí frente a nosotros y el Señor nos dice, atravesemos por en medio de la muerte. Atravesemos por en medio de la muerte. Así que si usted se hunde, se muere. Pero si usted no se hunde, sino que cree, usted va a pasar al otro lado. Como Pedro estuvo en el centro del huracán, pudo caminar por encima del mar. Usted y yo vamos a poder caminar por encima de la muerte misma y no nos va a dañar, por encima de la muerte misma, porque Cristo está con usted, porque Él es su Dios eternamente y para siempre. Así que si nosotros como cristianos logramos entender que podemos atravesar, pasar esta travesía a través de la muerte, pues vamos a descubrir algo importante, y es que la muerte no nos puede vencer. Así como el agua no pudo ahogar a Pedro porque Cristo está con él, porque le creyó. Así que usted y yo podemos caminar sobre esa circunstancia. Y no le estoy hablando que no vaya a pasar o sí, esperamos que no, que alguien falte, ¿no? Pero si faltara, tenga la seguridad que Dios lo va a guiar en esa travesía más allá de la muerte. Y creo que si nosotros tenemos eso claro, el avivamiento va a ser real. ¿Por qué? Porque lo que hace que la gente esté muerta, lo que la gente, lo que hace que la gente esté en su pecado, perdón, es que esté muerta. Pero si nosotros entendemos la victoria sobre la muerte,
también entenderemos la victoria sobre el pecado, también entenderemos la victoria sobre estas circunstancias que estamos viviendo. Le invito entonces a que se disponga. Yo no sé usted cómo va a salir de esta travesía, pero espero que no salga igual. Espero que reconozca que hay muchas cosas que tienen que dar un giro en su vida. Su casa no puede seguir igual. Su vida no puede seguir igual. Su forma de pensar no puede seguir igual. Su forma de hablar no puede seguir igual. Hay que darle un giro, hay que pasar a otro lado, hay que superarse, hay que crecer. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No solo como iglesia, porque es que no se trata de la iglesia, se trata de cada uno de nosotros. Así que le invito a orar. Dios, simplemente quiero darte gracias por tu palabra. Señor, esto es una travesía. Esto que estamos viviendo hoy es una travesía. Tiene todo el potencial para hacerlo. Tú te acercas a nosotros y cada vez que tú te acercas a la tierra tiembla. Y tú vienes por tu iglesia, por tu pueblo, que estamos aquí metidos todos en esta barca, Señor. Y eso hace que se levanten las tormentas. Y sí, se levantó esta tormenta, Señor, llamada coronavirus. Se está levantando, Señor, y no solo hay tormenta, hay vientos que nos dicen que viene un problema económico mundial. Y hay rayos y truenos y malas noticias un día y otro, Señor. Y nosotros aquí en esta barca. Y creo que muchos de tu iglesia te están viendo como un fantasma más viniendo hacia ellos. Y tal vez sin entender, Señor. Y todavía temerosos, miedosos. Todavía, Señor. Olvidando todas las cosas que tú ya has hecho por nosotros. Tendemos a olvidarlas. Pero hoy, Señor, yo oro a ti, Dios, que tu pueblo pueda entender que esta travesía es un plan tuyo para perfeccionarnos, que esta travesía es un plan tuyo para pasarnos al otro lado. Tú quieres llevarnos a la gloria. Tú quieres, Señor, hacer de nosotros una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Tú quieres hacer de nosotros, Señor, un pueblo fuerte. Tú quieres hacer de nosotros una iglesia avivada, un pueblo que conoce a su Dios. Señor, que podamos entender tu palabra, entender tu voz, aun cuando no podamos verte en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad que se está cirniendo sobre esta tierra, Señor. Que podamos, Señor Jesús, verte de manera gloriosa, especial, pero sobre todo, oír tu voz y atender al llamado tuyo. Y tu llamado es claro, que caminemos sobre las aguas contigo, que caminemos por encima de estas circunstancias, Señor, que podamos avanzar, Señor, que podamos crecer, que podamos, Señor, ir más rápido porque hemos ido demasiado lento. Señor, que podamos ser un pueblo sin igual en esta tierra, en este mundo, Señor. Un pueblo avivado, un pueblo que trae la verdadera cura para el problema del mundo, para el pecado. Por favor, Dios, ayúdanos. Ayúdanos en lo cotidiano, en nuestra barca propia, allí cada uno en su casa, cada uno en su apartamento, en su habitación, Señor, que está temeroso allí. Señor, que pueda mirarte a ti, que pueda caminar hacia ti, que pueda profundizar esa relación contigo, que pueda dejar de mirarte como te mira y te vea de forma más gloriosa, más poderosa. Que podamos, Señor, terminar todo esto con una experiencia mucho más profunda de lo que pensábamos. Que no esperemos solo a que esto termine. Señor, que salgamos de nuestra comodidad como lo hizo Pedro, que podamos venir a ti, Señor, bendito Dios, y ver tu gloria, y ver tu mano, y tener una experiencia, Señor, poderosa. En el nombre de Jesús. Padre, gracias.
te alabo. Gracias por tu pueblo. En Cristo Jesús. Gracias por lo que nos has hablado. Gracias porque tú estás revelando a los corazones, Señor. Te ruego, Padre, que puedan meditar en esta palabra. Dios, porque hay más que aprender de lo que tú quieres con nosotros, Señor. Bendito Dios, bendito eres, Señor. Dios, hoy entendemos que Jesús no caminó sobre el agua simplemente, caminó sobre tu palabra. Dios, es tu palabra la que lo sostuvo, Señor, pero cuando la olvidó, se hundió. Señor, no nos dejes olvidar tu palabra, no nos dejes olvidarla, porque en tu palabra, Señor, echamos la red, porque en tu palabra caminamos sobre las aguas. Solo di la palabra e iré. Será hecho. Ayúdanos, por favor, Jesús, a afianzarnos más. Padre, que tu Espíritu Santo toque ahora cada mente, cada corazón, de una manera especial, Padre. Porque, Señor, tú estás llamando, tú estás retando a tu iglesia a avanzar más. Tú estás retando a tu iglesia, insinuándote a tu iglesia, Señor. Ven hacia mí, dice el Señor. Ven hacia mí. Ven a mi presencia, descubre mi gloria, ven, camina conmigo, dice el Señor. Observa cómo lo hago, dice el Señor. Dios, gracias te damos. Te alabo a ti ahora, por tu pueblo, por tu iglesia, por este tiempo, por la disposición de cada uno. Oh Señor, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Aleluya. Dios les bendiga. Buena tarde.